fisiológica, el ventrículo, sea el derecho o el izquierdo, se llena con 120 y logra bombear 70. ¿Cuánto queda de volumen residual? 50 mililitros. Eso es lo fisiológico. Entonces, si bien el corazón nosotros lo tenemos como un órgano que tiene que bombear sangre, y el hecho de bombear sangre es ¿qué cosa? Un trabajo sistólico. La sístole es la contracción, pero ese trabajo sistólico, esa capacidad de poder bombear sangre, ¿de qué depende? Depende de cómo se llene. Entonces, el trabajo sistólico, ¿de qué va a depender? Va a depender de la diástole, porque durante la diástole es que se produce el llenado del ventrículo. Entonces, ojo, yo tengo que correlacionar la sístole con la diástole. La función de bomba depende de cómo se llena el ventrículo. Si yo quiero bombear 70 mililitros, ese ventrículo debe llenarse con 120. Si se llena con 100, bombearé 60. Si se llena con 80, bombearé 50. Entonces, muy importante el llenado ventricular, el trabajo diastólico para entender el trabajo sistólico. Pues bien, esa relación de lo que yo estoy esa relación de lo que yo bombeo, o sea, el volumen de eyección, que es 70 mililitros, entre el volumen de llenado, 120, esa división es lo que se denomina fracción de eyección. Eso es lo que se denomina la fracción de eyección. Entonces, la fracción de eyección, ¿qué cosa es? Pues es prácticamente la función del corazón, lo que bombea en relación a lo que se llenó. El volumen de eyección en relación al volumen de llenado, al volumen diastólico. Esa relación, esa fracción de eyección debe ser 55% o más. Esa relación de lo que yo expulso, los 70 mililitros, entre el llenado, debe ser 55% o más, para decir que es un corazón que funciona normal. Si el corazón no bombea el 55% de su llenado, ese es un corazón que no funciona bien. Es un corazón insuficiente. Es un corazón insuficiente. Entonces, importante entender la fracción de eyección. La fracción de eyección es lo que el corazón bombea. ¿Cuánto bombea? Yo bombeo 70 mililitros, pero ¿con cuánto me llené? Con 120. Esa relación de lo que expulso versus lo llenado es la fracción de eyección. Siempre en el ventrículo va a haber un volumen residual, que se denomina volumen sistólico final o residual, que es de 50 mililitros en este caso. En condiciones fisiológicas, esas son las cifras o parámetros que nosotros manejamos. Entonces, es muy importante. La función cardíaca verdadera se evalúa a través de la fracción de eyección. Y si nosotros tenemos una fracción de eyección por debajo del 55%, ese corazón significa que no está cumpliendo su función normal. Y si no cumple su función normal, es un corazón insuficiente. Y eso se llama insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón no bombea el 55% o más, es un corazón insuficiente. Es la insuficiencia cardíaca. Pues bien, este corazón, para poder trabajar, les decía que necesita de oxígeno. Ese oxígeno cada vez va a ser mayor o menor dependiendo del trabajo que haga este corazón. Entonces, ¿qué factores hacen que el corazón trabaje más o pida más oxígeno? Pues el tamaño del músculo. Corazones más gruesos piden más, porque tienen que trabajar más. Tensión de la pared. La tensión de la pared es la fuerza que ejerce la sangre que llena el ventrículo. Cuando ustedes están llenando con un líquido, un recipiente, esas paredes recipientes reciben una tensión, una fuerza, dependiendo del llenado. Pues eso es lo que se denomina tensión de la pared. La tensión de la pared va a depender de la cantidad de sangre que llena al ventrículo. ¿De qué más depende que pidamos más o menos oxígeno para que este corazón trabaje más o menos?
el inotropismo. A mayor inotropismo, más consumo de oxígeno. A menor inotropismo, menos consumo de oxígeno. A mayor frecuencia cardíaca, el corazón va a trabajar más rápido o más lento. Pedirá más o pedirá menos cantidad de oxígeno. Son parámetros que van a determinar el consumo de oxígeno. Pues bien, este corazón, para poder trabajar y permitir que la actina con la miosina en presencia de calcio se produzca contracción, necesita de ATPs, necesita de energía. ¿Quién le da energía al corazón? En un corazón sano, la principal fuente de ATPs, la principal fuente de energía, son los ácidos grasos libres. La principal fuente de ATPs en un corazón sano es el ácido graso libre. La glucosa da ATP, la glucosa da energía. ¿Estamos? Una molécula de glucosa, ¿cuántos ATP da? 38. Más o menos es 38 ATPs. En cambio, un ácido graso libre puede dar 120, 130. Entonces, el corazón sano, su principal fuente de ATPs es el ácido graso libre. La glucosa pasa a ser un mecanismo secundario. Sin embargo, cuando el corazón está enfermo, cuando al corazón le falta oxígeno, la principal fuente de energía es la glucosa. ¿Estamos? No es el ácido graso libre. Mientras el corazón esté sano, mientras el corazón reciba oxígeno a través de sus arterias coronarias, ese corazón va a obtener energía, los ATPs, del ácido graso libre. A la glucosa no le da importancia. Pero cuando ese corazón se vuelve un corazón isquémico, hipóxico, no tiene tanto oxígeno, su principal fuente de ATPs ya no es el ácido graso libre, es la glucosa. Eso es importante para más adelante, para la clínica, pero su principal fuente de ATP es la glucosa cuando el corazón está enfermo. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué debe pasar eso? Acá nosotros tenemos en un corazón normal, el corazón puede usar ATPs de dos fuentes, de los ácidos grasos libres o de la glucosa. Un ácido graso libre le da 130 ATP, la glucosa le da 38, entonces el corazón dice, no, yo prefiero el ácido graso libre. Pero ojo, si usted quiere obtener energía de un ácido graso libre, usted tiene que usar bastante oxígeno. Usted tiene que gastar bastante oxígeno. Sí, pero soy un corazón normal. A mí me sobra oxígeno. Por lo tanto, yo uso la vía del ácido graso libre. El corazón sano obtiene energía del ácido graso libre. Oiga, pero gasta usted mucho oxígeno. Sí, pero el oxígeno me sobra porque soy un corazón sano. ¿Qué pasa en cambio cuando ustedes tienen un corazón isquémico? Un corazón enfermo que no le llega sangre porque las arterias están llenas de grasa, de arteriosclerosis. Ya no llega tanto oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Ahora me falta oxígeno. Ya no tengo tanto oxígeno, ya no me sobra el oxígeno. Entonces uno le dice, oiga, ¿usted quiere obtener energía de los ácidos grasos libres? Sí, no puede, porque tiene poco oxígeno. ¿Qué debe usar? La glucosa. Cuando el corazón se enferma, cuando no hay tanto oxígeno, la principal fuente de energía debe ser la glucosa. ¿Está? En un corazón sano, el ácido graso libre da ATPs, pero el corazón cuando se vuelve isquémico, cuando ya no hay tanto oxígeno, tiene que aprender a usar la glucosa. ¿No? Eso es pregunta de examen, no de este curso, de más adelante, pero tienen que tener presente, porque en esto se basa el manejo del paciente. A veces los médicos usamos medicinas pero no sabemos por qué. Oiga, ¿y usted por qué le pone glucosa a un coronario? Porque esa es su fuente de energía. Porque son cosas que se van quedando, uno no le da importancia y después resulta que todo esto tiene un sustento. No se olviden, la principal fuente de energía para un corazón isquémico es la glucosa.
Pues bien, con todo esto, ¿qué vamos a conseguir? Que el corazón finalmente bombee una cantidad de sangre en un tiempo determinado. Y es lo que se denomina el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Ese es el tiempo. ¿Y cuánto bombea un minuto? Pues más o menos 5 litros por minuto. ¿Estamos? En cada latido, ¿cuántos mililitros salen del ventrículo? En cada latido. 70. O sea, en cada latido, nosotros tenemos 70 mililitros que el ventrículo bombea. ¿Cuántos latidos por promedio tenemos en un minuto? Más o menos 70. ¿Estamos? 70 latidos por minuto. Pero en cada latido sale 70 mililitros. ¿Cuánto saldrá en un minuto? 70 por 70. ¿Cuánto da eso? 4.900. Pues ahí están los 5 litros, pues los 5.000 mililitros. Ahí están. De ahí sale. A veces se usa otro término, índice cardíaco. Es lo mismo, pero expresado por metro de superficie corporal. Esto ya se hace sobre por metro cuadrado. Generalmente usamos esto. El gasto cardíaco es 5 litros por minuto. Otro término que van a encontrar, índice cardíaco, pero es lo mismo, pero por superficie corporal. La persona hay que llevarlo a metros cuadrados. Y por eso es que la cifra es de 3 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, ese gasto cardíaco, esa capacidad de poder bombear sangre, ¿de qué va a depender? Si yo quiero que el corazón bombee sangre, ¿qué es lo primero que debe tener ese corazón? Debe tener sangre. O sea, si yo quiero que ese corazón bombee sangre, lo primero que necesito es ¿qué cosa? Que se llene de sangre. ¿Estamos? Dependiendo de cómo se llena ese ventrículo, ese llenado ventricular, ¿qué va a generar? Una contractilidad, un inotropismo. Y como consecuencia de ese inotropismo, la sangre empieza a salir. ¿Estamos? Entonces yo lo que quiero es que ese corazón bombee sangre. Lo primero que yo debo tener para que ese corazón bombee sangre, ¿qué cosa es? Lo que vamos a tener es que ese corazón, lo primero que tiene que hacer es llenarse de sangre. En forma muy simple, el volumen que llena el ventrículo, sea el derecho o el izquierdo, se llama precarga. Si alguien me pregunta qué es la precarga, es la cantidad de sangre que llena el ventrículo. Es lo más simple. Pueden ponerle toda la semántica que quiera, pero al final la precarga, ¿qué es? La cantidad de sangre que llena el ventrículo. ¿Está? Dependiendo de esa precarga, ¿qué va a suceder en el ventrículo? En el ventrículo lo que va a suceder es que se va a producir una respuesta inotrópica. ¿Basado en qué ley? En la ley de Frank-Starling. Dependiendo de cómo se llena el ventrículo, voy a bombear más o menos. Dependiendo de la ley de Frank-Starling, voy a tener más o menos inotropismo. ¿Estamos? Hasta ahí está fácil. Muy bien, ahora la sangre va a salir del ventrículo y va a salir hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar. Pero la arteria aorta o la arteria pulmonar ¿son tubos vacíos? ¿Son tubos huecos? No, son tubos llenos de sangre. Entonces cuando la sangre va a salir del ventrículo y se abre la aorta, yo no voy a encontrar una aorta que es un tubo hueco. Yo voy a encontrar una aorta llena de sangre. ¿Y entonces la sangre va a poder salir fácilmente? No. Hay fuerzas que se oponen a que la sangre pueda salir del ventrículo. Es como si ustedes quieren salir en este momento, salen porque afuera no hay nada. Pero ¿qué pasa si afuera hay un grupo de personas? Ustedes para salir tienen dificultad, hay una resistencia a la salida. Bueno, todo lo que se opone, toda la resistencia que se opone a la salida de sangre es lo que se denomina poscarga. Así de simple. ¿Qué es la poscarga? Todas las fuerzas que se oponen a que la sangre salga del ventrículo. Si yo integro esas tres cosas, precarga, respuesta inotrópica y poscarga, es lo que me va a dar el gasto cardíaco. ¿De qué depende el gasto cardíaco? De cómo me lleno
de la respuesta contráctil, inotropismo, y de la poscarga. Son los tres elementos que vamos a tener a ese nivel. Entonces tenemos nosotros tres elementos: la precarga, la respuesta inotrópica y la poscarga. Esos tres elementos finalmente van a hacer que el corazón cumpla la función de bombear 5 litros por minuto, 4 litros por minuto, 3, eso va a depender. ¿Y de qué depende? De esos tres elementos. Va a depender de precarga, va a depender de inotropismo y va a depender de poscarga. Son los tres elementos que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué es la precarga? Pues bueno, ahí pueden encontrar toda la definición de lo que es precarga, pero finalmente, ¿qué es la precarga? Es el volumen que llena al ventrículo. Así es. Ya está. Pueden florearlo como quieran, pero la precarga es el volumen que llena al ventrículo. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. La precarga es el volumen que llena finalmente a ese ventrículo. En cambio, ¿qué es la poscarga? La poscarga es todo lo que supone que la sangre salga del ventrículo. Y entonces ahí vamos a tener el primer elemento, muy importante, la resistencia. La resistencia de los vasos, sobre todo las arterias de mediano y pequeño calibre, ellas se oponen a que la sangre avance libremente por este tubo. Se oponen. Eso se llama la resistencia periférica. Sobre todo en las arterias de mediano y pequeño calibre. Después va a depender de la tensión que hay en el ventrículo. Y eso va a estar en relación a cuánta sangre ese ventrículo tiene que bombear. La tensión es la fuerza que ejerce la sangre que está llenando a ese ventrículo. Dependiendo de esa tensión, vamos a tener también que influye sobre la salida de la sangre del ventrículo. La tensión de las paredes del ventrículo tienen que ver con la poscarga, resistencia periférica y la tensión de la pared. ¿Estamos? Entonces, fundamentalmente, el elemento que evita que la sangre salga libremente por la aorta y avance es la resistencia vascular periférica. ¿Quién ejerce la resistencia vascular periférica? Las arterias de mediano y pequeño calibre. Ellos son los que se van a oponer a que la sangre avance libremente. Esa resistencia periférica forma parte de la poscarga. Forma parte de la poscarga. Ahora, yo les decía que hay otro elemento en la poscarga, que es la tensión de la pared. Y eso está dado por este francés Laplace, que da una ley en relación a la tensión que tienen las paredes del ventrículo. El ventrículo va a mantener una tensión. La tensión, o sea, la sangre que está llenando a ese ventrículo hace que esas fibras ventriculares tengan una tensión. Pues bien, esa tensión, ¿de qué va a depender? Va a depender en primer lugar de la presión que está ejerciendo la sangre. Después, ¿de qué va a depender? Del radio. El radio del ventrículo. El ventrículo es una cavidad, como si fuera una circunferencia, pues es el radio del ventrículo. E inversamente proporcional va a ser al grosor de la pared. Al grosor de la pared. Bueno, de esta fórmula de la tensión, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La tensión es directamente proporcional a la presión, al radio e inversamente al grosor. Bueno, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta el radio. Conforme el corazón se va vaciando, conforme el ventrículo va bombeando sangre, la cavidad ventricular aumenta o se achica. Se achica, pues. Es decir, el radio aumenta o disminuye. Disminuye. Y si disminuye el radio, ¿qué pasa con la tensión? Disminuye. Porque es directamente proporcional. Si el radio disminuye, la tensión va a disminuir.
Entonces, conforme el ventrículo se va vaciando, la tensión va a disminuir. ¿Eso es bueno? Sí. Porque va a hacer que el corazón trabaje con menos fuerza, porque hay menos tensión. La tensión es el estrés de la pared. Entonces, conforme el ventrículo se va vaciando, el ventrículo se va a reducir en cavidad, es decir, el radio disminuye. Y si el radio disminuye, la tensión de la pared va a disminuir. Y eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, eso es lo que trata de decir esta ley de Laplace. Que conforme el ventrículo va bombeando sangre, el radio va a ser menor y la tensión de la pared también va a ser menor, y eso va a ayudar a que ese corazón funcione en forma más adecuada. Pero vean ustedes, esta ley de Laplace, ¿qué facilita? Facilita la eyección del ventrículo. Conforme avanza la eyección, se reduce el diámetro o el radio, como quieran llamarlo, del ventrículo. ¿Y qué va a pasar con la tensión? Disminuye. Y si disminuye, facilita la eyección. Facilita la eyección. ¿Está claro eso o no? Yo lo entiendo, pero no sé si ustedes lo captan. Conforme el ventrículo va bombeando sangre, el tamaño del ventrículo se reduce. Y por la ley de Laplace, la tensión es en relación al radio. Si el radio cae, la tensión cae. ¿Y eso qué significa? Que el corazón trabaja más fácil. Ojo, eso es importante. Ojo con ese concepto. Ojo con ese concepto. Esto es lo que es la ley de Laplace. Entonces vean ustedes lo que está sucediendo. La ley de Frank Starling, ¿qué decía? Si me lleno más, bombeo más. ¿Estamos? Si me lleno más, bombeo más. Esa es la ley de Frank Starling. La ley de Laplace, ¿qué dice? Cuanto menos volumen tenga, voy a trabajar mejor. Y eso está en relación con la poscarga. O sea, la ley de Frank Starling es, me lleno más y bombeo más. Eso está en relación con precarga. La ley de Laplace está en relación con poscarga. ¿Estamos? Yo estoy bombeando más sangre, mi volumen se reduce y eso es mejor. Eso es mejor. Ojo, importante ese concepto. La ley de Laplace se opone a la ley de... Son dos conceptos que van en situaciones diferentes. Uno actúa en precarga, ley de Frank Starling, y la ley de Laplace actúa en poscarga. ¿Estamos? Actúa en poscarga. Pues bien, entonces no se vayan a olvidar. Lo primero que decíamos que era, lo que sucede en un cardiomiocito, sucede dentro del corazón. Las uniones gap permiten el pasaje inmediato, ¿qué cosa? De los potenciales de acción. El tercer elemento importante, para no olvidarse, a mayor volumen de llenado, mayor volumen de eyección. La ley de Frank Starling. Ahora hay que complementar ¿con qué cosa? Con la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? A menor radio, menor tensión. Y eso hace que el corazón trabaje mejor. ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces son dos cosas que se oponen. Acá teníamos nuestro esquema. Conforme el ventrículo se llene, va a generar una respuesta inotrópica y el corazón va a tener que bombear contra una poscarga. Veámoslo por parte. ¿Qué dice la ley de Frank Starling? La ley de Frank Starling va a actuar sobre precarga. A mayor llenado, mayor inotropismo. Perfecto, esa es la ley de Frank Starling. ¿Pero qué dice la ley de Laplace? La ley de Laplace más bien está en el lado opuesto, está sobre la poscarga. Conforme ese ventrículo se va reduciendo, conforme el radio del ventrículo disminuye, hay menos tensión. Y eso ayuda a una mejor eyección poscarga. Entonces son dos leyes importantes, la ley de Frank Starling y la ley de Laplace, que van a determinar finalmente el gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco, si nosotros lo vemos, ¿qué es lo que viene a hacer? El gasto cardíaco es lo que el corazón bombea en cada latido
por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es el volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco más o menos es de 5 litros por minuto, pero ¿de dónde sale? Pues de lo que el corazón bombea en cada latido, 70 mililitros multiplicado por los 70 latidos por minuto, que esa es la frecuencia promedio de un corazón. Entonces ahí ustedes tienen 70 por 70, vamos a tener 4.900 mililitros por minuto, lo que equivale a los 5 litros que el corazón bombea en un minuto. Entonces, ¿el trabajo cardíaco qué es? El trabajo cardíaco es lo que el corazón bombea en un minuto. Ese gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico está en relación a ¿qué cosa? Al llenado ventricular. Ese llenado ventricular, ¿qué va a generar? ¿Qué genera el llenado ventricular? Por la ley de Frank-Starling, genera una contractilidad, una respuesta inotrópica. Y la sangre va a tener que salir contra una resistencia. El llenado ventricular se conoce ¿con qué nombre? Precarga. Y la contractilidad, inotropismo. Todo lo que se opone a que la sangre salga, poscarga. Entonces, la precarga, lo que llena el ventrículo, pues está en relación al volumen de sangre y cuánto de ese volumen regresa al corazón. El inotropismo está en relación al estado de la fibra, calcio, actina, miosina, ATP en presencia de oxígeno. Mientras que la poscarga fundamentalmente está dado por la resistencia vascular. Si entendemos esto, la precarga va a suceder durante la sístole o la diástole. El corazón se llena en diástole. Mientras que el inotropismo y la poscarga son fenómenos sistólicos. Entonces, lo que yo puedo hacer ahí es que ustedes entiendan de que la función cardíaca, ¿de qué depende? De sístole y de diástole. Depende de sístole y depende de diástole. ¿Estamos? Los dos momentos son importantes para que el corazón funcione en forma adecuada. Pues bien, y veamos pues una vez que el corazón ha cumplido su función, ¿qué es lo que tiene que hacer? Descansar. El corazón debe descansar. Y entonces, antes todo el objetivo era entender sístole. Ahora se sabe que tan importante como la sístole es la diástole. Y en la diástole, ¿qué sucede? Pues la capacidad que tiene el corazón de descansar. Eso es importante, sí. Si el corazón no descansa bien, no va a poder bombear bien. Si el corazón no se llena bien, no va a poder bombear bien. Entonces, últimamente es que aparece esta propiedad del corazón que se llama el lusitropismo. Es la capacidad que tiene el corazón de relajarse. Es la capacidad que tiene el corazón de poder descansar. Pero vean ustedes que si bien la sístole es con gasto de energía, la diástole también. Lo que sucede es que se gasta poca energía, pero se gasta. Antes se decía, eso no importa. Sí, pero hay gasto de energía. ¿Será poca energía comparado con la sístole? Sí, pero incluso cuando el corazón está descansando, está gastando energía. Poca, pero gasta energía. Pues bien, entonces veamos qué pasa en este lusitropismo. Estos son términos que aparecieron ya hace muchos años, entre Katz y Smith, que trataron de precisamente establecer las condiciones óptimas para que ese corazón pueda descansar y posteriormente generar una buena sístole, que es lo que no se conocía o no se le daba importancia. Y es que todos decían, acá no hay gasto de energía. Y lo que pasa es que se gasta muy poco, sí, pero eso no es importante. Después de mucho tiempo se han dado cuenta que es muy importante que ese corazón descanse y se recupere adecuadamente. Gasta poca energía, sí, pero es la suficiente que necesita ese corazón. Entonces nosotros nos habíamos quedado en que en la fibra cardíaca el calcio había entrado a la célula producto del potencial de acción que había llegado y había abierto los canales de calcio, y ese calcio que entraba, ¿se iba a la actina y la miosina? No. Se acercaba al res y a nivel de los receptores de reanodina
se abría. ¿Para qué? Para que todo el calcio que estaba en el res pueda salir e ir a la unión de la actina con la miosina generando contracción. Pues bien, eso era la sístole. Una vez que ya cumplió su función sistólica, ¿qué debe pasar con ese calcio? El calcio tiene dos rutas. Uno es regresar al res, y ahí se gasta energía. Poca, pero se gasta energía. O sea, el calcio hay que volverlo a sus depósitos. Ese es un camino. El otro camino es que el calcio salga de la célula al exterior. Y eso se hace a través de estas proteínas que se llaman fosfolambán. A través de estas proteínas, este calcio va a salir de la célula. O sea, el calcio que ya funcionó tiene dos caminos. O se regresa nuevamente al res con gasto de energía, o puede salir de la célula a través del fosfolambán. Entonces vean ustedes que en esta propiedad que tiene de lucitropismo, el calcio puede ir a dos sitios, o ir nuevamente al res, pero para eso necesita de la bomba calcio ATPasa, gasto de energía. Gasta poco, pero gasta energía. Calcio ATPasa permite que ese calcio ahora regrese al res. Pero también hay otra posibilidad, que el calcio salga de la célula, que pase al exterior. Y para eso lo van a tener que hacer con el fosfolambán. De esta forma, pues, este corazón finalmente se relaja. ¿Gasta poca energía en la relajación? Sí, pero aún así todavía está gastando energía. ¿Que es importante? Sí, porque si el corazón no se recupera en forma adecuada, pues no va a poder hacer una buena sístole. Muy importante, la sístole como la diástole. Entonces, ojo, la relajación es con gasto de energía. Poco gasto de energía, sí, pero es con gasto de energía. Pues bien, entonces no se olviden de lo que hemos estado diciendo a lo largo de la tarde en relación a que lo que sucede en un cardiomiocito sucede en todo el corazón. Las uniones GAP es lo que permite que el potencial de acción avance, que lo que va a suceder con la ley de Frank-Starling, a mayor llenado, mayor fuerza contráctil, y la ley que se le opone o se complementa es la ley de Laplace. A menor radio, mayor eficiencia del corazón. Y lo último que sería en relación precisamente a que en la diástole el gasto de energía existe, pero en menor cantidad. Entonces, ojo, el calcio que ha sido usado en la sístole, cuando entra en relajación en diástole, ese calcio o regresa al res con gasto de energía a través de las bombas calcio ATPasa, o sale de la célula a través del fosfolambán. Son los dos caminos que tiene, pero que son importantes para que ese corazón finalmente descanse. ¿Estamos? Bien, de esa manera pues hemos visto lo que es la función contráctil, el inotropismo, y su complemento que viene a ser el lucitropismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, espero que les quede claro. Mañana nos estamos viendo a las 12 del día con la segunda clase de